Escuela de Alineamiento Ministerial 2019. A continuación, recibamos con profundo aprecio a Yacer Rivas, desde República Dominicana. Una porción de las escrituras, portion in the Bible, muy conocida, very known, well known, que será el texto base que voy a usar en esta hora. Which will be the base that we're going to use this Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, versículo 18, verse 18. Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, versículo 18, verse 18. Si lo tiene, if you have it, quisiera que usted pueda leer esto conmigo. Please, will you read it with me? Y dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Jesús es el Cristo. Leemos. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I'll give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt build on earth shall be built in heaven. And whatsoever shall be loosed on earth shall be loosed in heaven. Then charged his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Hemos estado hablando de la importancia de conocer We've been talking about the importance of knowing what it is. La eclesía, the ecclesia, como la palabra relacional, as the word of relational, introducir lo que es el modelo de iglesia. to introduce the model of the church. De la misma manera se ha estado edificando en función de identificar In the same way, we have been building how to identify todo lo que tiene que ver con los aspectos descriptivos de la iglesia. everything that has to do with this describing the church. Algunos puntos importantes a retomar son los siguientes. Certain points that it is worth to Si usted toma rebuild on. nota, me gustaría que escriba esto. If you're taking notes, I would like you to write this. La iglesia no es algo, The church is not something, es alguien. it's someone. Por lo tanto, no es un edificio, Therefore, it is not a building, no es un grupo it's not a group que se define en base a números, that is defined by numbers. no es un objeto, It is not an object. no es un invento del hombre, It is not something that was invented by man. no es una institución, It is not an institution. no es una franquicia. It is not a franchise. La iglesia The church, no es algo, it is not something. sino que es alguien. It is someone. Es el cuerpo It's the body de aquel of that que llena todo en todos. who fills everything in all. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. It is the body of Christ on earth. Y Mateo en su capítulo 16, In Matthew chapter 16, versículo 18, verse 18, Jesús hace una magistral introducción Jesus does a great introduction en el tiempo donde operó la eclesía. in the time where ecclesia operated. Si recordamos y recapitulamos, If we remember, a Jesús le tocó vivir Jesus had to live en un contexto de tiempo, in a context of time, hablar a los hebreos, talk to the Hebrews, confrontar la mentalidad de los griegos. confront their mentality. Y ese contexto de tiempo greco-helenista, And that is a time Greco-Hellenist donde imperaba la sabiduría del hombre, where the wisdom was the most important thing, aún por encima del propósito de Dios, even above the purpose of God, donde se llevó a cabo la cuna where the birth de la filosofía, of philosophia, de donde nacen los primeros
filósofos y pensadores. where the first thinkers were born. Uno de los principales desafíos de Jesús One of the first fue defiance of Jesus presentar la iglesia was to present the church en un contexto de eclesía, in a context of de ecclesia, asamblea pública, of public assembly, de aquellos que entendían que su labor solo era ser llamados afuera, of those who understood that his labor was only to be done outside, y establecer este modelo y and to establish this Fundamento. model and this fundament de lo que es la iglesia, of what it is the church. demandaba una redefinición de la iglesia, It needed a ratification un enfoque en aquello que es eterno. and a focus on what is eternal. Por eso en Mateo capítulo 16 versos 18 en That is adelante, why in Matthew 16 verse 18 Jesús se and forth, atribuye el derecho de edificación we can see the right of edification, y usa dos palabras rectoras. and he uses two words, La primera es The first one porque is- yo edificaré, because I will build, y la segunda con sentido de propiedad. and the second word, Él define la iglesia he defines the church como suya. as his church. Así que el propósito principal So his purpose it is, por el cual nosotros enseñamos la palabra why we teach the word. no debe de contradecir el propósito que Cristo planteó. It should not go against the purpose of what God said. Lo what Christ said. normal What is normal is no es que mientras Él está edificando that while he is edifying su iglesia, his church, nosotros estemos edificando nuestro reino. we are edifying our kingdom. Lo normal no es What is the normal que is mientras not Él se atribuye el derecho de propiedad de la iglesia while he gives himself the right of the church por causa de haberla adquirido a precio de sangre, because he gave his blood for it por medio de la obra consumada en la cruz, by what he did in the cross. nosotros estemos pensando We are thinking que la iglesia es nuestra. that the church belongs Por to favor, us. informe a dos personas que están a su lado. Please tell two persons that are seated beside you. Dígale, Dios nos ha dado el privilegio Tell them God has given us the privilege de pertenecer to belong a una comunidad to a community que en identificación that is identified. podemos llamarla nuestra. We can call it ours. Así que esa comunidad So that community se llama mi congregación. is called my Yo congregation. puedo decir mi I congregación, can say my pero jamás congregation, puedo decir but mi iglesia. I can never say my Porque el church sentido de pertenencia because the sense of belonging me conecta a la comunidad donde estoy. connects me to the community where Pero I el am. sentdo de propósito But the sense of me purpose informa lo que Dios está edificando. informs me of what God is Y si building. lo que Él está edificando And if what he's building es su is iglesia, his church, entonces mi rol y asignación so my role es el de contribuir is to contribute con la labor de la with edificación. his labor of edification. Por lo tanto, al contribuir con la labor de la edificación, So as a collaborator, yo no puedo edificar I cannot edify basado en mi persona. based on myself. No debo edificar I should not build basado en mi carisma. built on how No good debo I de am. edificar I should not basado en mis ambiciones humanas y edify egoístas. on my ambitions, my human Debo de ambitions. edificar I should edify conforme a la revelación, by the revelation, propósito purpose, e intención de su reino. and the intention of his Porque a la kingdom. larga esto no se trata Because it is de not lo que yo quiero, about what I want, sino de lo que Él ha or determinado what he has desde determined antes de la fundación before del the mundo. foundation of the word. Por lo tanto, There's why yo edificaré mi iglesia. I will edify my church. Implica algunos aspectos relevantes. Implies certain aspects. El primero se llama el apego al diseño. The first one is building with God, his design. Design. Segundo, el apego al propósito. Second one, it will be the purpose. Y tercero, a la intención del dueño. And third, the intention of the owner. El apóstol Tamo estaba poniendo un ejemplo metafórico sumamente importante ayer. Apostle Thomas was given an example, metaphoric example, very important yesterday. Él estaba hablando de la experiencia de la construcción de una casa. He was talking about the experience about building a house. Yo no he tenido la misma experiencia todavía, I haven't had the same experience yet, pero sí he tenido la experiencia but I have the experience de
tomar decisiones para la remodelación de algunos of aspectos. taking decisions to remodel certain aspects. Así que casi siempre me encuentro con un problema. So almost every time I find myself with a problem. El primer problema que encuentro The first problem that I have es que no sé qué pasa con muchos arquitectos, is that I don't understand what happens with lots of architects. pero usted se sienta con ellos, You sit down with them, le explica lo que quiere, you explain to them what you would lo like, que anhela what do you desire, y lo que entiende que necesita. and what you understand that you Y need. ellos siempre terminan diciéndole a usted lo And que they- ellos creen que debe de hacer. And they always tell you what they think you should do. Entonces uno se hace una pregunta. So you ask yourself a question. ¿Estamos hablando de dueño a arquitecto Are we talking from the owner to the architect? o estamos hablando de arquitecto a dueño? Or are we talking from the architect to the owner? Así que el punto principal So the principal point es que existe un arquitecto, is that there is one architect, constructor, builder, dueño y señor de owner la iglesia. of the church. Él es Cristo, He is Christ, aquel enviado de Dios, the one who was sent by God, preexistente pre-existent desde antes de la fundación. before the foundation mundo. of the world. Por eso la palabra eclesía That is why the word ecclesia en algún momento se identificó para hablar de los llamados at a afuera. moment of time was determined to speak about certain points that were from the outside. La intención era reunir The intention was to reunite a través de la obra redentora en la iglesia by the redemptive work of the church aquellos que en virtud de un nuevo nacimiento that gave a new birth, podían ser parte de esta iglesia. could be part of this church. Alguien que tuvo un entendimiento Someone mucho who- más Someone who understood preciso en el tiempo. with a better understanding, a precise Fue el understanding apóstol of time. Pablo. It was the apostle Peter. ¿Y por qué Pablo habla con tanta precisión de la iglesia? Why does Peter talk about with precision ¿Y about por the qué church? Jesús solamente estaba rasgando aspectos And why was Jesus only talking about certain aspects referente a la reunión pública de la eclesía when it had to be talking about the public reunion of the ecclesia y la iglesia como la expresión de la naturaleza del reino? and the church as the expression of the church? El punto es que mientras Jesús estaba presente, The point is that while Jesus was present, todavía la ley estaba presente. the law was also present. Él no había venido a quitar la ley de en medio, He didn't come to take law away, sino a primero cumplir la ley but to accomplish the para law luego entonces manifestar el camino nuevo y vivo al Padre. and to manifest the new path to the Father. Él había venido He had come a cumplir el propósito eterno to accomplish the eternal purpose a través de la obra consumada en la cruz, by what he did in the cross, para luego entonces manifestar to manifest aquello que él había venido a establecer. what he had come to do, to establish. Así que la realidad es que entonces Pablo encuentra un camino abierto y So allanado. the reality is that Peter, he found an open path. En 1 de Corintios capítulo 3 verso 12 al 15, Corinthians 3 verse 12 to 15. Pablo habla de 6 materiales Peter talks about 6 materials por medio de los cuales la gente pensaba edificar la iglesia. by which people thought about building the church. Uno de ellos se llamaba oro, One of them was gold, el otro plata, the other one was silver, el otro piedras preciosas, precious madera, stones, heno, wood, and hojarasca, different woods, todos representativos de tipos de creyentes, all representing different types of believers, todos simbolizando resultados y productos de conductas personales. all result of different conducts. Y luego plantea entonces el fundamento And then he puts the foundation en que debía de ser edificada la iglesia. of how the church needed to be. Así que la edified. realidad que vivimos en este tiempo So the reality that we live in this time es que la iglesia ha sufrido más is that the church has suffered more por sus exponentes by its opponents que por sus oponentes. than by his enemies. El problema actual de la iglesia The actual problem of the church es la intención de edificarla conforme a nuestra mentalidad is to edify according to our understanding y no conforme al diseño eterno de parte de and not Dios. to the design of God.
Si vamos a hablar de orden, diseño y propósito We're de gonna Dios talk para su iglesia, order and design for His church, expresado en las Escrituras, expressed in His word. lo primero que tenemos que identificar The first thing that we need to identify a través de un análisis forénsico del cuerpo after an analysis of the body, es qué es la iglesia como cuerpo de Cristo. and what is the church as the body of ¿Cuáles Christ? son aquellos aspectos What are those aspects dentro del propósito de Dios que tiene que expresar la iglesia? within the purpose of God that the ¿Cuál church needs to es express? What la is naturaleza de la iglesia? the nature of the church? ¿Cómo debe de componerse la estructura de liderazgo What de la should be the iglesia? building of the church? ¿Cuál es el fin a alcanzar What is the goal of the church? por medio de la iglesia? Por eso entonces hay aspectos relevantes a conocer. That is why there's relevant aspects to be known. Estos aspectos relevantes These aspects that are very van más relevant. allá de los aspectos cosméticos It goes more than what is y cosmetic, temporales and that it passes de la vida de la iglesia. of the life of the church. Hago aquí una especie de espacio aclaratorio. I'm gonna make a space here to describe something here. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, Hebrews says that He's the same por los today, siglos. tomorrow, and forever. por lo tanto Él no cambia, Therefore, He does not change, pero nosotros sí. but we change. Ahora el punto acá en todo esto Now, es the point in all this is cómo nosotros podemos identificar how can we identify la diferencia the difference entre los aspectos cosméticos in the cosmetic aspects y los aspectos fundamentales and what is fundamental de una expresión. of the expression. Pongo por ejemplo, I'll give you an example. en estos últimos años In these years, me he dado cuenta de algo que está pasando en muchos lugares de la tierra. I have noticed certain things that are happening in a lot of places on earth. Usted va por muchos lugares You go to different que places fueron conocidos e identificados por su tradición that were known by their tradition, y encontramos algunas características similares. and we find certain characteristics that are the same. Existen hoy en día muchos ministerios There's a lot of ministries que han entendido la importancia that had understood the importance de ser renovados to be renewed en cuanto a la esencia de su entendimiento. in the essence of their understanding. Por eso entonces, para hablar de una imagen fresca So to talk about a fresh image que no ha logrado en su contexto anterior that had not accomplished in their contest, ver los resultados para lo cual fue diseñado. see the result what it was designed. Entonces lo que hoy día han hecho muchos ministerios So a lot of ministries, what they're doing today actually es comenzar una especie is to start de transformación cosmética. some kind of cosmetic transformation. Y a qué yo le llamo transformación cosmética. And what is it that I call cosmetic Por favor, quiero transformation? hacer un aclarando en cualquier parentesco en lo que voy a decir. So I just want to declare that whatever I'm going to say now, Solamente sería pura casualidad. if it is something that you're living, it's just a coincidence. Así que lo que está de moda hoy día So what is relevant today es que ya los predicadores no usen una ropa tradicional. is that preachers don't use traditional clothing. Usted se pone un pantalón jeans roto, You use jeans that are ripped, se pone medio sport a little bit sport, y se hace jovial para conectarse con la gente. and you look joyful to connect with people. Lo segundo The second thing es que no se puede tener luz en un auditorio, is that you cannot have lights in the auditorium porque el contexto moderno because the modern context demanda que usted tenga todo el auditorio oscuro requests for you to have everything darkened y que toda la atención solamente esté puesto en una plataforma and that all the attention is only in the platform para que la gente tenga su mirada en el expositor. so that everybody's looking at the person that's talking. Lo tercero es que estos Third, podios o púlpitos this altar stage, no van conforme they do not go a esa imagen fresca y moderna que se quiere brindar de la iglesia. according to the fresh image that we want to give up to Por the lo church. tanto hay que buscar algo pequeño Therefore, you have to find something very small, y por lo regular and regularly ya no se debe de usar una Biblia, you don't use a Bible, sino un iPad you need an iPad, y una mesita con un vaso de agua al a lado. little table with a glass of water. Dígame si esto no le parece familiar. Tell me if you have not seen this before.
Así que entonces la idea Therefore, the idea is es buscar una imagen fresca to find a fresh image que refleje that reflects lo que se le llama un cambio. what we call a change. Pero el problema But the problem is es que esto que nosotros llamamos cambio that what we call change no es estructural, is not structured, sino cosmético. it is cosmetic. Y si yo le cambio la imagen a algo, And if I change the image pero of no something, transiciono en la naturaleza, but I do not go to the dice nature, un dicho popular a popular saying que la says mona, aunque la vistan de seda, that the monkey, Mona even if you se dress queda. it in silk, is still por a lo money. tanto el asunto So the thing is, no está en el traje, it is not in what you're sino wearing, en la naturaleza que lo but gobierna. in the nature that governs Si you. queremos ver una iglesia gloriosa, If you want to see a glorious church, tenemos que identificar algunos aspectos. we need to identify certain aspects. Estos aspectos tenemos que dividirlos en dos realidades. We need to divide them in two Tome realities. nota de esto. Please take note. La primera realidad The first reality es definir claro is to define clearly lo que son aspectos estructurales de la iglesia. what is structural aspects of the church. La segunda realidad The second reality es definir muy claro is to define lo que son los aspectos coyunturales de la iglesia. what is Coyunturales. I don't know. Es verdad que no sé. Dame otra Amen. palabra, dame otra palabra. Lo estructural What is structural, es algo que recoge toda la idea it gathers all the idea de lo que el dueño quiere of what the owner wants que se edifique correctamente. that may identify correctly. Y lo coyuntural And the conjunctural es algo que nos referimos is something that we refer, a algo que está dentro something that is de inside una estructura, of a structure, pero no es la estructura. but it is not the structure. Es algo que puede ocupar un espacio, It's something that can occupy a space, pero no es el fundamento. but it's not the fundament. Entonces, entendiendo estas dos So realidades, understanding these two realities, diga conmigo, say with me, lo estructural what is structural no puede ser confundido cannot be, con lo coyuntural. what is the word? What? No joins, confundido. Confused, thank you, with what is structural. Thank you very much. Por lo tanto, hay aspectos más relevantes There's more relevant aspects. que los asuntos cosméticos The aspects that are cosmetic, que nos identifican that identify us como una iglesia en transición. as a church in transition. Por ejemplo, As an example, ¿cuál es el fundamento what is the fundament que estamos estableciendo y tenemos ya como that we are iglesia? establishing and that we already have? Segundo, Second of all, ¿cuál es la realidad de pacto en que estamos viviendo? what is the reality of the covenant that we're living? Tercero, ¿cuál es el orden de sacerdocio en que estamos operando? What is the order that we are operating in? Cuarto, ¿cuál es la naturaleza que Fourth, estamos expresando? What is the nature that we're expressing? La realidad de pacto en que vivimos The tiene que ser reality of the definida. covenant that we're living has to be O defined. vivimos en la realidad de un pacto nuevo, Or we live in the reality of a o new covenant, vivimos en la sombra de un pacto antiguo. or in the shadow of an old covenant. Todo es definido Everything is defined del antes y después de la by the cruz. before and after the cross. La segunda realidad, The second reality, o operamos en el sacerdocio de Aarón, or we operate in the Aaronic, o operamos en el orden de Melquisedec. or we operate in the Melchizedek. La tercera The realidad, third reality, o manifestamos la naturaleza or de we Adán, manifest the nature of o Adam, manifestamos la naturaleza de Cristo. or we manifest the nature of Christ. Para esto entonces es importante Therefore, it is important definir to define qué es lo que estamos edificando. what is it that we are building. Si hay algo que debemos de entender, If there's something that we need to understand, es que la iglesia is that the church es un misterio is a mystery que estuvo oculto por siglos en Dios, that was hidden for many years in God, pero que ha sido manifestado a través de Cristo, but that is manifested through Christ, develado
revealed, dado a conocer to be progresivamente given to be known progressively a través de sus apóstoles y profetas. by his apostles and prophets. Esto lo plantea Efesios capítulo 1 versículo Ephesians 9. 1 verse 9 talks Esto about lo this. plantea Colosenses capítulo 2 versos 2 al Colossians 3. 2:3 as well speaks about these aspects. Así que este misterio ha sido develado. So this mystery has been revealed. La intención de este misterio The intention of this mystery fue en algún momento darse a conocer was to be given to be por known medio de metáforas. by metaphors. Por eso las descripciones que encontramos de iglesia That's why the identification that we son find of tan church ricas y multifacéticas. are so rich and Por different. eso las descripciones metafóricas That's why the description that we que have revelan su that naturaleza, reveal its nature, hay algunas de ellas there's some of them que quiero hacer mención. that I want to mention. La iglesia es conocida The church is known como la ciudad del Dios as viviente, the city of the living God, como la nación santa, as a holy nation, como el cuerpo de Cristo, as the body of como Christ, el templo, as the temple, como el edificio, as the building, como el ejército, as the army, como el campo, as the camp, como el hombre nuevo, as the new man, como el monte de Sión, as the Mount of como la Zion, nueva Jerusalén, as the New Jerusalem, la de arriba y no la de abajo, what is up and know como what is down, aquella que opera en la realidad de un pacto nuevo, the one who operates in the como new una covenant iglesia gloriosa, As a glorious sin mancha church, y sin arruga, without any wrinkles, que no tiene nada de qué that has avergonzarse. nothing to be ashamed of. Todo cambia Everything changes en el antes in the before y en el después de la cruz. and after the Diga cross. conmigo, todo cambió Say with me, everything has antes changed y before después de la cruz. and after the cross. No fue la cruz que la cambió, It was not the cross that fue lo changed que it. sucedió en la It cruz. is what happened Fue in the la cross. obra consumada. It is what God, Fue Jesus el did. tiempo manifestado. The time Fue manifested. la realidad presente en The Cristo. present reality in Lo que Christ. definió What defined una nueva mentalidad, a new mentality, un nuevo a orden, new order, un propósito eterno an eternal que purpose tiene que ser dado a conocer that has to be given to por know medio de la iglesia. by the church. Así que la iglesia ha sido divinamente predestinada So the church has been divine and y chosen adoptada and adopted para operar fundamentalmente to operate fundamentally como alguien as someone y no como algo. and not like Por something. eso la definición más amplia That's why the definition que identifica la intención de Dios por medio de la iglesia that identify the intention of no God by es la the iglesia church como una institución, is not the church as an no es institution. la iglesia como un edificio, It is not the church as a no building. es la iglesia como una comunidad numérica, It's not the church as a big community. sino la iglesia It is as the church como una familia. as a family. Por eso es de Cristo que toma nombre That is why it's from Christ toda that it takes familia its name, every en los family cielos y en la in tierra. heaven and earth. Deja sin trabajo el purgatorio porque no hay familia debajo de la Hell tierra. has no word because there's no families in church. Así que la realidad es que la iglesia That is, the reality is that the church disfruta un estatus y un privilegio. has a great privilege and Y la que está a status. tu lado tenemos un privilegio. Tell the person beside you, we have a privilege. Tenemos un estatus. We have status. No lo define el título ministerial. It is not defined by our ministerial El status. estatus que tenemos no lo define la denominación. The status is not defined by the El denomination. estatus que tenemos The es el status that rango we más have poderoso It's the most powerful que rank alguien puede tener en la tierra. that someone may have in earth. ¿Quiere que le diga cuál es? Would you like me to tell you what it Somos is? el hijo primogénito de Dios en We la are the tierra. firstborn of God on ¿Quiere que earth. le diga cómo lo plantea? Let me tell you how it's said. Hebreos dice, Hebrews says, porque a quién de los ángeles which angel has Dios llamó jamás su hijo. been called his son? Hebreos declara Hebrews says que esto no se trata de nosotros. that it's not about Se us. trata del Hijo Eterno. It's about the eternal Por lo Son. tanto, la realidad Therefore, the no es reality que la iglesia se parezca a mí o a usted. is that the church does not Es look que like la us. iglesia Is that the sea church la expresión will be the de la expression imagen del Hijo of en la the image tierra. of the Son on Aquel earth. que todo lo llena en todo. That one who fills
almost everything in all. Todo se trata de Cristo. It's all about Todo Christ. tiene que ser lleno de Everything Cristo. has to be filled Todo with Christ. tiene que oler a Cristo. Everything has to smell y like todo Christ. tiene que manifestar a Cristo. Everything has to manifest Y si Christ. Cristo no es suficiente, If Christ is not enough, entonces ¿qué será then what would be enough? suficiente? Lo que Cristo no puede cambiar, What Christ cannot be changed, perdona, claro, transformar, actually transform, es porque no lo puede transformar nadie. is because no one else can transform it. Lo que no puede transformar la psicología de los púlpitos, What the psychology from the stage cannot change. el poder de la oratoria, The power la of the word talk, sabiduría de este mundo, the knowledge of this world tiene el poder para transformarlo. has the power to transform La naturaleza del Cristo que habita en nosotros. the nature that inhabits in us, the Así nature que of la Christ. realidad por la que en algún momento Pablo explica So the reality why in a moment given time cómo debe de Paul ser explains edificada su iglesia, how la the de church Cristo, needs to be identified, the church of es Christ. porque muchos habían decidido edificar la iglesia Because many have known how to identify the por church medio de conceptos filosóficos, by philosophical concepts, por medio de sabiduría de hombres, by knowledge of man, por medio de filosofías huecas. or empty philosophies. Déjeme explicarle algo que he notado en este tiempo. Let me tell you something about that I've noticed in earth. A mí me preocupa I am worried que en algún momento that at a given time, la intención de una presente reforma the intention of a present reform nos retroceda en el tiempo, algunos siglos antes, will bring us back many years back. y nos behind. lleve a convertirnos en aquello que tanto hemos denunciado. And it will transform us into something that we have denounced for many years. Y se lo voy a plantear de esta manera. And I'm going to tell it to you in this way. Yo creo que hay algunos aspectos I believe that there are some aspects que no son coyunturales, that are not important, que no son cosméticos, they're not cosmetic, que tenemos que enfrentar en este tiempo. that we need to face in these Son times. aspectos fundamentales que definen lo que somos. Fundamental aspects that defines who we Tienen are. que ser actualizados We need to be actualized conforme a la realidad de pacto en la cual by the nosotros reality vivimos. of the covenant that we're living in. Pero también entiendo algo. But I also understand something else. Entiendo que hay una línea delgada y fina I understand that there's a very thin line entre estos ajustes que debemos de hacer in the adjustments that we need to make y un concepto llamado religiosidad. and a concept called religion. ¿Qué es lo que veo? What is it that I see Que está surgiendo that is emerging? una nueva religión A new religion dentro de un antiguo sistema in an old system que hemos maquillado, that we put some makeup on, pero que no hemos querido confrontar su naturaleza. but that we have not confronted its nature. Se está levantando una generación There's a new generation que ha that's sacado rising de contexto algunos aspectos relevantes. that has taken from context some aspects that are very important. Cuando yo pongo conceptos When I put concepts por encima de propósito, above purpose, puedo caer en el error I can make a de mistake establecer una nueva religión of establishing a new y una religion especie de grado and a new grade de superioridad y desprecio of superiority a los que no manejan ni entienden lo que yo entiendo, to those who do not understand what I a los que no han understand, sido iluminados en lo que usted ha sido iluminado. those who do not understand what you understand. Yo creo fielmente I believe que la verdad presente, that the present el nuevo truth, pacto, the new el covenant, reino de Dios, the kingdom of God no deben de ser manejados should not be como una nueva religión, used as a new sino que religion, deben de ser entendidos but it needs to be como understood una contribución as a a contribution lo que ya ha sido edificado to what como has fundamento. already been edified. Si esto no sucede, If this not happen, entonces nuestro cambio our change, our transformation pudiera ser tan cosmético could be very que cosmetic, nos lleve a la deformidad. so that we can be deformed. Ahora entonces la pregunta es cómo la iglesia debe de ser vista. So the question is, how should the church should be seen? La iglesia debe de ser vista como una familia, It should be seen as a family, no como una compilación not as a de compilation conceptos rebuscados. of concepts that we found here and La there. mentalidad griega busca la filosofía
The Greek mentality looks for Busca philosophia. la sabiduría por encima del propósito. It looks for wisdom above the purpose. La verdadera doctrina apostólica The true apostolic doctrine. no busca establecer oratoria y conceptos It is filosóficos. not looking to establish philosophical concepts. Solamente busca establecer doctrina, It's looking to establish doctrine. y la doctrina apostólica no es un conjunto de reglas. And the apostolic doctrine is not a lot of La rules. doctrina apostólica se llama Cristo. The apostolic doctrine is called Y si Christ. Cristo no es el fundamento, If Christ is not the si foundation, Cristo no es el objetivo if he's principal, not our first si Cristo objective, no es el enfoque de nuestra if he's not predicación, the focus of our preach, entonces vano es lo que estamos haciendo. so what we're doing that becomes vain. Por eso hoy tenemos un evangelio That is why today we have an evangelium enfocado en el hombre, that is focused on en man suplir la necesidad del hombre, and supply their en needs ofertar soluciones al and hombre, give them different en solutions buscar exaltar al hombre. and to exalt the man. Y todo esto se ha llegado a este punto And everything has bring us to the point porque hemos dejado a un lado because we have put aside aquellos aspectos estructurales y the structural fundamentales aspects that are very important. y hemos ponderado los aspectos que solo son cosméticos. And we have given more importance to whatever it is cosmetic. Así que la iglesia es el Hijo de Dios. So the church is the Son of God. ¿Y cómo identificamos a este Hijo? And how do we identify this Son? Para poder entender esta posición, To understand this position, las escrituras usan algunas metáforas. the scriptures use metaphors. Pablo habla de la importancia de transicionar Peter talks about transition, the del important primer transition Adán al postrer Adán, from the first Adam to the second del Adam, primer hombre al segundo from hombre. the first man to the second man. Identifica en medio de la He iglesia identified in the church tres realidades que la componen. three realities that El build hombre it. natural, The natural man que puede ser transformado por virtud de un nuevo nacimiento. that can be transformed by a new birth. El hombre carnal The fleshful man y el hombre espiritual. and the spiritual man. Primera de Corintios 15, 1 Corinthians verso 15, 45 al 49 plantea verse esto. 45 to 49 says, Y esta realidad and this reality, entonces plantea it gives us this foundation que Dios ha querido ver a su iglesia that God wants to see His en el church contexto de una familia in the context of a family por medio de la realidad de un hijo by the reality of a son para el cual él se identifica como padre. and who He identifies as a Por father. eso en Éxodo capítulo 4, It is why Exodus verso chapter 4, 22 al 23, verse 22 to la 23, escritura establece the scriptures establish la primera demanda del padre para Moisés the first demand from the father to Moses cuando estaba a punto de ser liberada una generación. as a generation was to be freed. Dios le dice a Moisés en Éxodo 4, 22, God says to Moses in Exodus 4 ve chapter y 22, dile a Faraón go tell que Pharaoh deje ir a mi hijo. to let go of my son. Cuando está hablando de su hijo, When he's talking about his son, está hablando en el sentido metafórico he's talking in a metaphoric de lo que Israel en sense ese momento of what Israel estaba was at llamado that moment, a representar. was called to represent. 1 millón de personas puestas en la cautividad, Million of people a into punto de captivity, salir a la tierra prometida. walking to the promised land. Dios no dice deja ir a mi pueblo, God does not say let my Dios people go. dice deja ir God says a mi hijo. let my son Porque el go. objetivo de Dios desde el inicio Because the objective of God from era the beginning manifestar la vida del hijo. was to manifest the life Así of the que como son. Israel encontró So as Israel la found justicia, justice, la inmunidad immunity, y la liberación, and freedom, fue por medio it was by del contexto de familia the context of y a family través de la intención de manifestar and the intention to el Hijo de manifest Dios the Son of en God medio de las in generaciones. the middle of generations. Pero ahora entonces tenemos que ver algunos aspectos relevantes. So now we need to see other aspects that are very relevant. Uno de ellos es el propósito de la iglesia. One of them is the purpose of the church. Así que el propósito principal de la So iglesia the first purpose of the church no es construir grandes edificios, is not to build great buildings no es celebrar grandes or eventos, celebrate great events no es llenarnos de activismo and to have a lot of y activities no es discutir por quién tiene los mejores oradores o no. or to say who has the better oratory. El propósito principal de la iglesia The
purpose of the church, the es first purpose, funcionar is to function como el hijo primogénito as the firstborn corporativo de Dios en la tierra. corporative of God on earth. Es manifestar la vida del hijo. Is to manifest the life of the Son. Es convertirse en la exacta representación del Padre To become the exact representation of y the hacer Father. visible And to be- aspectos invisibles de And to él. make visible aspects that are not visible. Es comunicar Is to communicate los atributos comunicables the attributes that can be communicated que Dios nos ha confiado. that God has given us. La iglesia tiene que amar The church has to love porque la naturaleza de Dios es because amor. the nature of God is La love. iglesia tiene que operar en justicia The church has to operate in porque Dios justice es justo. because God is just. La iglesia tiene que operar en bondad, The church has to operate Dios in es truth bueno. because God is pero good. tiene que expresar But it has to express los atributos comunicables de él. the attributes that can be communicated from Him Porque la iglesia fue creada because the church was por created Dios by God para comunicar algunas to cosas. communicate certain things. Cito alguna de I'm going to ellas. tell you about some of them. La alabanza y adoración. Worship. Por lo tanto, la iglesia fue creada So the church was created para la alabanza de su nombre. to worship His name. Primera de Pedro capítulo 2, First of Peter chapter 2, verso 9 al 10. verse 9 to 10. Segundo, Second, la iglesia tiene que comunicar the church has to la communicate vida del cuerpo the life of the body a través de los dones, by the gift, los oficios de gracia the grace que contribuyen that contributes para llevarnos a la madurez espiritual. to bring us to spiritual maturity. Por eso la iglesia es la alabanza de su gloria. That is why the church Por is the eso la grace of His iglesia es glory. el cuerpo de Cristo. That's why the church is the body of Christ. Por eso la iglesia ejerce mayordomía. That's why the church has dominion. Porque los hijos maduros Because nature's sons administran administer los misterios y los secretos del the reino minister de and Dios. secrets of the God. Establecen el gobierno de They Dios en la establish the tierra. government of God. La iglesia tiene que dar a conocer The church has to give to known la multiforme sabiduría de Dios, the wisdom of God que es dada a conocer that is given to be known a los principados y a las to potestades principles en los lugares celestiales in celestial places por medio de Cristo through Jesús. Christ Jesus. Efesios capítulo 3 versículo 10. Ephesians 3 verse La 10 iglesia está llamada a The discipular y predicar is called to make disciples and to preach, no su propio evangelio, not his own sino evangelism, el evangelio del reino de Dios. but the word of God. La iglesia está llamada a gobernar sobre la tierra Church is called to govern on earth hasta que todos sus enemigos until all his enemies sean puestos por estrado de sus pies. are under his feet. Y la iglesia está llamada And the church is called a evidenciar to evidence la vida del Hijo the life of the Son de tal manera in a way that que podamos convertirnos we can transform en el Hijo que se posiciona. in the Son that is positioned. Escuche bien lo que quiero decir. Listen carefully to what I'm En el saying. Hijo posicionado In the Son that is positioned entre el cielo y la tierra between heaven and earth para reunir to reunite en un solo propósito in one purpose en Cristo in Christ los aspectos del cielo the aspects of heaven con los aspectos de la tierra. with the aspects of the earth. Para ello Dios envía a su Hijo That is why God sent His para Son reconciliar to reconcile los cielos heavens con la tierra, with the earth, para reconciliar to reconcile la realidad de lo que es the perfecto reality of what is con perfect aquello que es imperfecto. with that is imperfect. Y para ello la iglesia necesita And for that the church needs expresar una naturaleza. to express a nature. Diga conmigo de forma didáctica, naturaleza. Say with me, nature. Y la única naturaleza And the only nature que la iglesia tiene para manifestar en el cumplimiento del that the propósito church has to manifest in the accomplishment of the purpose se llama la naturaleza del Hijo. is the nature of the Voy a Son. decir algo confrontativo. I'm going to say something that might challenge La you. naturaleza del Hijo The nature of the Son debe de estar por encima has to be above del nombre de tu concilio. the name of your consultant. La naturaleza del Hijo The nature of the Son debe estar por encima has to be above de nuestra imagen corporativa. of our corporative image. La naturaleza del Hijo The nature of the debe estar Son por encima has to be above de los números the numbers que representan la edificación actual. that represent what is built La actually. naturaleza corporativa
the corporate nature debe estar por encima has to be above de la filosofía the philosophy que usamos en el Evangelio en el that we tiempo use presente. presently. Porque la naturaleza de la iglesia Because the nature of the church es la vida del Hijo. is the life of the Son. Por eso Cristo es la realidad de todas las cosas Therefore, espirituales. Christ is the reality of everything Para that is esto hay una spiritual. palabra que lo describe. There is a word that Se describes. llama aletheia. It is aletheia. Es aquella que nos introduce It's the word that en introduces los aspectos legales in the aspects, the legal de aspects una verdad presente. of our present truth. Esa realidad que la iglesia tiene que comunicar That reality that the church has to communicate es la naturaleza del Hijo que nos habita. is the nature of the Son that inhabits us. Por eso la iglesia, That is why the church, como cuerpo de Cristo, as a body of se Christ, convierte en la plenitud it becomes the fulfillment de aquel que todo lo llena en todo. of the one who fills everything in all. La realidad de esta plenitud The reality of this fulfillment es que ha sido puesta dentro de nosotros, is that it has been placed inside of us. aclarando que todavía no somos plenos, And I want to make sure that you understand that we're not fulfilled completely yet. sino que el mayor tesoro fue puesto en vasijas de barro. But the greatest treasure was put in mud. Por eso usted y yo enfrentamos apuros, That's why we have challenges, procesos, process, dificultades challenges, y asuntos que Dios permite en nuestra vida and different things that God allows into our lives, para perfeccionarnos so that we may be perfected hasta llevarnos a la posición del Hijo maduro, until He brings us to the position of a mature son, al estándar, la imagen the standard and the image y la naturaleza del Hijo. and the nature of the Son. No puede haber expresión There cannot be an expression si no hay algo que es exprimido. if something is not squeezed. Thank you. Amen. Amen. No puede haber una expresión There cannot be an expression si no hay algo que es exprimido. if you're not squeezed. ¿Y cuál es eso que está siendo exprimido? And what is it that is being squeezed? Déjenme presentarles esto por un instante. Let me present this to you for 1 second. Si yo les regalo a usted una docena de naranjas If I give you a dozen of oranges, jugosas, very juicy, Dulces. sweet, sabrosas, delicious, como las que tenemos en este país, as the ones that we have in this country, y usted quiere hacer un buen jugo de naranja para disfrutarlo, and you want to make some orange juice, lo primero que usted tiene que hacer the first thing that you have to do is es exprimir las naranjas squeeze the orange después de haberlo cortado en dos pedazos. after cutting it in 2 pieces. Así que para que la naranja se dé lo que tiene adentro, So before the orange can give what it has inside, haga así conmigo, tiene que ser do it with me. It has to be Exprimida. squeezed. Si yo quiero el natural If I want the nature y saludable producto de la oliva, of the olives llamado el aceite, called oil, tengo que exprimir la oliva I have to squeeze the olive para extraer el aceite. to make the oil. Ahora yo le pregunto, So now let me ask you this. hablando de naturaleza que nos gobierna, Talking about the nature that governs us. si la naturaleza que usted y yo tenemos dentro If the nature that you and I have inside of se us llama la vida de is Cristo, called the life of Christ, ¿qué tiene que pasar con nosotros what needs to happen to para us que su vida sea so that His manifestada? life will be manifested? Usted y yo tenemos que ser exprimidos. We have to be squeezed. Usted y yo tenemos que ser procesados. We need to be processed. Por eso portamos la That is plenitud. why we have the Pero fulfillment. todavía no hemos sido hechos plenos en But we're totalidad. not fulfilled completely. Y el no entender esto And not understanding ha hecho this pensar a muchos has made a lot to que think ya no necesitan orar. that they don't need to pray, Y yo necesito orar and I need to pray porque todavía hay algo dentro de mí because there's still que something está inside of siendo me exprimido that is being para squeezed que una naturaleza so that the sea nature manifestada. will be manifested. Yo necesito I congregarme need to congregate, porque solamente en un contexto de familia but because only in the context of el que family, tiene autoridad legal the one who has legal porque authority, ha alcanzado madurez because he's at rich maturity, o porque es un doctor en la ley, un entendido en la ley, or one who understood the law,
puede leer un testamento could read a testament cuando todos los hijos when all the y sons toda la familia and all the families, está presente it is present en el lugar donde se está leyendo in the place where el it's contenido de la herencia content of the que se heritage nos ha dejado para administrar that en la has given tierra. us to administer Por on lo earth. tanto, yo necesito Therefore, congregarme I need to congregate porque soy parte de una because I'm familia. part of a Y family. porque soy parte de una familia, And because I'm a part of a tengo family, identidad de I hijo. have the Soy identity of the son. participante de una herencia. I participate in the Tengo que inheritance. representar a mi And I padre need to represent my father. para que cuando la gente me vea a mí, So that when people see me, vea la imagen de mi padre they en may mí see the image of my y father diga in me. verdaderamente, And they should él say, es un hijo. really, he is a Él es son. un hijo. He is a Porque son. carga la imagen del Because padre. he has the image of Él the es un father. hijo. He's a son. Esta es una familia. This is a family. Porque carga el nombre del Padre. Because he has the La name of the imagen Father, del Padre. the La image of the identidad Father, del the Padre. identity of the Father, Y esa expresión de la naturaleza and the expression of the nature. comunica aspectos It relevantes. communicates important aspects. Y dentro de esos aspectos relevantes And in those important aspects, es que comunica it communicates el mayor de todos los misterios. the most important mystery. Fíjese de un detalle sumamente importante. Look at this very important detail. Cuando hablamos When we speak de los misterios de Dios, about the mysteries of God, podemos encontrar we can find algunos de estos misterios some of these mysteries que han sido dados a conocer that have been given to be known como los misterios de Dios. as the mysteries of God. Dentro de los misterios de Dios In those mysteries of God está el misterio de Dios. is the mystery of God. La iglesia es uno de los The misterios church is one of the mysteries que contiene dentro de sí that has inside el itself misterio. the mystery. Los misterios The mysteries son una expresión plural are a plural expression de varios misterios of many mysteries que estaremos viendo en lo adelante. that we are going to be seeing. Pero el misterio But the mystery es una expresión singular is one expression que está contenida that is inside dentro de los misterios. the mysteries. Así que la iglesia es un misterio So the church is one of the que ha mysteries sido develado en Cristo. that has been revealed in Christ. Pero dentro de los misterios But within the se mysteries, encuentra el misterio. there is one mystery. ¿Y cuáles son los misterios? And what are the mysteries? Revela cuál es el misterio. Reveals what is ¿Y the cuál es el mystery. misterio que estuvo escondido desde hace And what is tiempo? the mystery that has been hidden for a long Siglos y time? edades. For El many years. misterio The mystery se llama Cristo. is called Christ. Los reyes de esta tierra murieron The sin poder kings of the conocerlo. earth die without knowing. Los sabios en su naturaleza y sabiduría no pudieron identificarlo. The philosophers also they were not able to identify this mystery. Este misterio This mystery se nos ha confiado a has nosotros. been given to us, Pero para ser administrado but to be administered, necesita it needs que quienes le administran that those who administer it y que manejan la oikonomía del reino o economía del reino and those who handle the economy of the kingdom lleguen al estándar de la madurez. come to the standard of maturity. Porque mientras el heredero es un niño, no se diferencia del esclavo. Because while the son is a kid, there's no difference between the slave. Aunque es señor de todo, Even though he's king of everything, he's sino lord que of estará everything. bajo el cuidado de tutores y cuidadores He's under the care of somebody hasta el tiempo señalado por el Padre. until the time arrives when the father says he's Pero ready. ese misterio But that mystery no se nos entregó en forma de libro. has not been given to us in a book. No se nos dio por fuera. It was not given to us from the Ese outside. misterio That mystery fue depositado was deposited dentro de nosotros. inside of us. Por eso es Cristo That is why it is en Christ nosotros in us, la esperanza de gloria. hope of glory. Y esa esperanza de And that gloria hope of glory, es la que se da a conocer it is the one that was given to be known cuando la naturaleza de la iglesia when the nature of the church es manifestada. is manifested. ¿Y cómo es And manifestada? how is it manifested? Entonces define It la defines realidad
de este misterio. the reality of this mystery. Este misterio This mystery solamente puede ser comunicado can only be communicated por gente by people que si no se ha muerto, that if they está have en el not died, proceso they're still in the process de que le conozcan como uno que murió. to be known as one who has Porque died. este misterio Because this mystery dice says que solo puede comunicarse como vida that can only be communicated as life a través de la muerte. by death. Por lo tanto, mientras yo estoy vivo, Therefore, while I'm alive, no puedo comunicar la vida, I cannot communicate sino life. que para comunicar la vida So that to communicate tiene life, que morir el que la está comunicando. the person that's communicating Porque it esto has no to se die. trata ni de usted ni de mí. Because it is not about Porque you or esto me. no se trata de asuntos grandes de It's edificios. not about great buildings. Porque esto no se trata de fama. It's not about fame. Porque esto no se trata de fans. It's not about Porque fans. esto no se trata de oro y de plata. It's not about Porque gold esto and no se silver. trata de asuntos temporales. It's not about Esto temporal se trata things. de un propósito It's eterno. about one eternal Y esto se purpose. trata de Cristo And it's about en Christ nosotros in us como la as esperanza the de hope gloria of glory que el mundo that the world está necesitando. is needing. Y la única forma And the only way de comunicar este misterio to communicate this mystery que ha sido develado por that el has Padre been revealed by the para Father ser manifestado en la forma del Hijo to be manifest in the shape of the Son es cuando nosotros is when we nos convertimos convert en hijos. and we transform ourselves into Dile children, al to que son. está a tu lado, Tell the person sitting beside you, nos hace falta una conversión. we need to be converted. Sí, porque hablamos mucho de conversión. Yeah, because we talk about, a lot about conversion. Hay gente que solamente vive diciendo cuando yo me convertí There's a a lot of Cristo. people that say, when I Déjeme converted to aclarar una Christ. cosa, usted Let me- no se convirtió, lo convirtieron y lo transformaron. Let me Son tell dos you cosas something. diferentes. You did not convert yourself. Somebody Porque esto converted es you and por gracia, transformed no you porque because yo lo it decidí, is by sino grace. porque Él lo It's not propició. because I decided, because He Si hay decided. algo en lo que tenemos que convertirnos If there is something that we need to convert para poder expresar la vida to express, to be able y to la express the life naturaleza del Hijo, and the nature of the Son, es en algo que aún nos falta por is hacer. something that we need to do. Nos hemos sabido convertir en apóstoles. We have come to know how to become an apostle. Hemos sabido ver cantidades de gente que hace un curso por correspondencia We've seen a lot of people that do y en varias courses semanas se online convierte en doctor reverendo. and they become reverends. Nos hemos sabido convertir en protagonistas de todo lo que hacemos. We're known to become protagonists of everything that we do. Y oiga lo que quiero decirle para And please concluir. listen to what I have to say to No conclude. existe título más grande. There is not a bigger No title existe rango más grande. or a bigger rank Y no existe privilegio más or a grande bigger privilege que ser llamados than to be called hijos son del Dios Todopoderoso of the powerful God que decidieron no vivir para sí who mismos, decided not to live for themselves sino vivir para manifestar but to live to manifest la imagen the image de su Hijo. of His Son. Así que el propósito So consiste For the purpose consists en que of cuando te vean a ti so that when they see y you cuando me vean a and mí, when they see me no nos vean a they nosotros, do not see us sino que vean so that they la see imagen the image del Hijo, of the sino Son. que conozcan la and that naturaleza they know the nature del Hijo. of the Son. Porque esto no se trata de Because mí, this is not about me, sino que se trata so it is de about Cristo. Christ. Que la gracia de Cristo siga May the siendo grace of manifestada a Christ sus continue vidas. to be manifested in Que your el lives. propósito eterno And de the Dios eternal purpose of siga God siendo expresado may continue to be a expressed través de cada uno de vosotros. in each and every one of you. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su I give gracia, it to you, God, and to His que word tiene el poder para afirmarnos that has the power y to darnos confirm us herencia and give us entre inheritance los santificados.